Y bueno, quiero continuar con una palabra que comencé la semana pasada, que se titula el para qué nos reunimos, ¿por qué nos reunimos? Y hoy quiero continuar con la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando de aquellas cosas por las que no nos reunimos. Y dijimos que no nos reunimos para ser salvos, porque la salvación es por gracia, ni siquiera para ayudar a esa salvación. Y estuvimos desarrollando ese punto. No nos reunimos para servir, porque cada uno de nosotros, con la función que tiene, está sirviendo, y Dios lo ha llamado a servir en el lugar que está, en su punto de influencia, no adentro de una congregación. Hay algunos que acá adentro servimos, pero más vamos a servir afuera que acá. Dijimos también que no nos reunimos para quedar bien con nadie, ni tampoco quedar bien con nuestra conciencia. No nos reunimos para tener más presencia de Dios, ni más unción, ni más poder. Y tampoco no nos reunimos para que Dios nos bendiga, porque estuvimos desarrollando que Dios ya nos bendijo. Bien ahí, buenísimo. Bueno, y estuvimos desarrollando cada uno de esos puntos, que después el miércoles también estuvimos charlando un ratito sobre ese tema. Ahora, la palabra de Dios nos habla en innumerables veces de que tenemos que reunirnos, que tenemos que congregarnos. Estamos desarrollando por qué no nos reunimos, porque por ahí pensamos que venimos a un lugar, a un auditorio, a buscar algo equivocadamente y no lo vamos a encontrar nunca, ¿no? Ahora, no es que no nos tenemos que reunir. El reunirse para que Cristo crezca en nosotros es fundamental. Pero es importante aclarar que cuando hablamos de reunirnos, no necesariamente tiene que ser en un auditorio, ya que se pueden reunir o nos podemos reunir en casas, en plazas. Las primeras iglesias que después vamos a leer se reunían en casas porque todavía no había auditorio. Es decir, este auditorio como tal no tiene nada distinto a una plaza o a una cocina donde hay unos mates, pero la clave justamente del reunirnos es la intencionalidad con la que nos reunimos. La intencionalidad con la que nos reunimos es justamente la clave para hacer de una cocina un lugar sobrenatural, o de un auditorio lleno de luces, con parlantes y con miles de personas, un lugar social que simplemente me hizo perder el tiempo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios. Hoy le voy a pedir un poquito de paciencia, porque vamos a leer varios versículos, No hace falta que... Después, si quieren, todas estas palabras que yo tengo están todas tipiadas. Les puedo pasar al grupo, el PDF, el que quiera me lo pide para poder seguir desarrollándolo. Pero vamos a leer algunos versículos, porque como venimos hablando este trimestre, que vamos a estar hablando de lo que es la reconciliación de todas las cosas, y específicamente la reconciliación con la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Entonces, a veces lo que yo no puedo decir, leyendo la palabra de Dios, puede generar algo en mí, una transformación, una iluminación. Los ojos del Espíritu se pueden abrir, como Pablo oraba, para que los ojos espirituales sean abiertos y puedan ver a lo que Dios nos había llamado. Y vamos a leer algunos lugares donde habla la palabra de cómo se reunían y cuándo se reunían. Por ejemplo, en Santiago 2:2 está hablando Santiago, dice: supongamos
que en el lugar donde se reúnen, el lugar donde se reúnen, acá está dando por entendido de que había un lugar donde se reunían, ¿no? Y bueno, después empieza hablando de otra cosa que no quiero desarrollar, no es el tema en sí. Colosenses 4:15 dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. A la iglesia que se reúne en su casa. Y acá donde entendemos un punto que algunos lo están entendiendo, otros van camino, pero acá me habla de que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un auditorio, porque acá está hablando de una iglesia que se reúne en una casa. Si esto fuera la iglesia, ¿cómo hacemos para este auditorio ponerlo dentro de una casa? Sería imposible, ¿no? Se está refiriendo a la gente. Por eso, la iglesia que se reúne en tu casa. Pero vemos la importancia de ¿qué? Del reunirse. Romanos 16:5. Fíjense que estamos tocando distintos, no es que estamos hablando sobre una carta, distintas cartas dirigidas a distintos destinatarios, pero hablando que en todos ellos se reúnen. Romanos 16:5 dice: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Nuevamente, a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué concluiremos, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno pueda tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Y hay muchos, pero muchos más lugares donde nos habla de la importancia de reunirnos. Y quería comenzar con esta aclaración, porque como veníamos hablando la semana pasada de todas aquellas cosas por las que no nos congregamos, alguno puede decir: bueno, entonces no me congrego. A ver, si todas esas cosas no son para congregarme, entonces ¿para qué me congrego? No, esperemos. En congregarnos tenemos que congregar, reunirnos tenemos que reunir, en un lugar donde Cristo sea el centro, donde podamos crecer y aprender. Cuando la iglesia se instaura en Hechos de los Apóstoles, tanto antes como después de la venida del Espíritu, vivían reuniéndose, vivían orando, vivían buscando, vivían aprendiendo, se reunían apasionados con un mismo sentir de conocer a ese Cristo que había revolucionado la vida de cada uno de ellos. Y eso lo vemos en Hechos 2. Fíjense lo que dice en Hechos 2. 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Cuando llegó el día en el cual Dios envió al Espíritu Santo y fue un antes y un después, todos estaban juntos y en un mismo lugar. Y el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y qué hermosa palabra, porque si bien el Espíritu Santo ya vino, no significa que no queden por delante de repentes de Dios. Pero esos de repentes que se van a llevar a cabo en aquellos lugares donde todos se reúnen con el mismo fin, con la misma dirección, con la misma pasión. El estar juntos buscando lo mismo, anhelando lo mismo, apasionados por lo mismo, tiene como resultado un de repente de Dios. Dios de repente puede transformar situaciones
que en lo natural serían imposibles. Dios en un de repente puede cambiar tanto visible como invisible, como venimos hablando. A veces hay cosas que van cambiando en lo invisible adentro nuestro, que no nos vamos dando cuenta, pero no somos las mismas personas, porque Dios está obrando. A veces celebramos lo que vemos y pensamos que lo que vemos es más importante que lo que no vemos, pero no nos olvidemos que lo que vemos siempre es circunstancial, es cronológico, es temporal. Lo que no se ve siempre es lo eterno. En los de repente de Dios pueden pasar milagros, revelaciones, establecimiento de verdades, liberaciones. En un de repente, es decir, en un instante, ¿qué eso es un de repente? En un instante Dios puede hacer algo que a nosotros nos llevaría años alcanzar. Ahora es importante entender estos principios. Fíjense ahí mismo en Hechos 2, pero un poco más adelante, 46. Hechos 2, 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que ahí estuve leyendo otra versión, pero es lo mismo. Dice, y perseverando unánimes cada día. Perseverando unánimes cada día. Versículo 46. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahí la versión NBI dice, no dejaban de reunirse. ¿Qué significa no dejaban? Que perseveraban. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Es decir, siempre estaban ahí. Y de casa en casa partían el pan. Partían, hacían la simbología que Cristo enseñó. Dice, partían el pan, compartían la comida con alegría y con generosidad. Y quiero sacar algunos principios de esto que hacían los apóstoles cuando se reunían, que creo que es fundamental y lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Dice que no dejaban de reunirse, es decir, que perseveraban. ¿Y cuándo podemos perseverar? Podemos perseverar cuando nosotros vivimos por lo que sabemos y no por lo que sentimos. Nada de lo que hagamos, si va a estar sustentado por nuestro sentir, puede perdurar. ¿Por qué? Por la sencilla razón que nuestro sentir cambia. Ahora, si yo estoy establecido sobre una verdad, sobre un saber, esa palabra no cambia, porque la verdad es una, pase lo que pase. Y esto me hacía recordar mucho la vida de José. José, que sabía lo que era y hacia donde Dios lo había llevado, porque de niño tenía sueños, y ese saber de quién era y hacia donde Dios lo llevaba fue lo que permitió que José perseveró en toda situación y en toda circunstancia. Ustedes conocen la historia, vendido por los hermanos, por Potifar también, que lo terminó metiendo en prisión, y bueno, sabemos todo lo que vivió, pero él sabía quién era y sabía hacia dónde iba. El saber es lo que me establece y lo que me permite perseverar, y no el sentir. La perseverancia no está relacionada con la fuerza de voluntad, está relacionada con saber quién soy y saber hacia dónde voy. Dice que estaban unánimes, volviendo a ese Hechos 2:46, dice que todos estaban unánimes, es decir, aceptando las diferencias, no juzgando al que piensa distinto. Solo hay uno que juzga,
A veces pensamos que nosotros tenemos la verdad de todo. Y desmerecemos al otro. La verdad no la tiene nadie, la única verdad es Cristo. Y hacia ahí es donde vamos y tratamos de aprender y tratamos de aferrarnos ahí. Dice que unánimes con alegría, no por compromiso, como dijeron, no, estaban reunidos con alegría, no de mala gana, entendiendo el privilegio. Y dice que tenían sencillez de corazón, con sencillez de corazón. Y empecé a investigar un poquito lo que es la sencillez de corazón, porque pensé que era algo no tan profundo, y la verdad me sorprendió. Agarré diccionarios y empecé a averiguar un poquito qué significaba sencillez de corazón, y dice que la sencillez de corazón es una persona con sencillez de corazón es alguien que se destaca por su humildad, por su modestia y su falta de pretensión. Se caracteriza por un corazón puro y transparente, sin motivaciones ocultas, malicia ni engaño. Se enfoca en lo esencial y en lo que realmente importa. Estoy hablando de una característica que tenían esos discípulos cuando se reunían, que tenían sencillez de corazón. Dice, una persona con sencillez de corazón no se deja llevar por el orgullo, la vanidad o el deseo de reconocimiento o poder, sino que mantiene una actitud modesta y sirve a los demás con humildad. Es sincero y auténtico y se muestra tal cual es, sin tratar de aparentar ser algo que no lo es. Me gustó, por eso se los comparto. Dice que alababan a Dios, siempre en el centro, y tenían el favor con todo el pueblo, con los de afuera. Tenían el favor con los de afuera, no con los de adentro. Como siempre decimos, amar al que me ama es fácil. Ahora, qué importante es saber lo que los demás de afuera dicen de mí. Lógicamente que puede haber alguien que injustamente diga algo erróneo de mí, pero si son todos, significa que algo no estoy haciendo. Dice que ellos tenían el favor de todo el pueblo, porque estaban prestos para cualquier necesidad que el hermano o que alguien necesitaba. El reunirnos, estando juntos, en acuerdo y edificándonos, nos permite avanzar más rápido, nos permite crecer más rápido, aumenta la pasión y la motivación. Y qué importante esto, porque sabe que lo que mueve las multitudes es la pasión. Si usted se fija lo que pasó hace poco con el Mundial, que personas se quedaban sin vehículo y compraban su entrada y se iban a Qatar a ver el Mundial. ¿Qué era lo que pasaba? Pasaba que había una pasión que los consumía y que lo material no les importaba con tal de poder llevar a cabo eso que los apasionaba. Y la pasión es la que nos impulsa a ir hacia adelante y ningún obstáculo pueda ponerse frente a nosotros. ¿Qué es lo que nos apasiona? El reunirnos nos tiene que apasionar. Cuando nos reunimos generamos pasión, generamos ganas de seguir cantando, de seguir conociendo a Dios, porque vamos entendiendo de que Dios no es un libro escrito, es una vida que se va manifestando y que va cambiando nuestras familias. Y lo vamos viendo en este tiempo que estamos caminando juntos, cómo Dios se ha manifestado en familias, cómo se ha manifestado en personas que antes tenían una actitud y ahora tienen una actitud completamente distinta, y la religión no ha hecho eso.
lo ha hecho la vida de Cristo. Pero hubo un pueblo que perseveró reuniéndose, entendiendo lógicamente que la intencionalidad, como dijimos, del reunirnos es la clave. Ahora, ¿qué somos? Se nos tiene que revelar lo que realmente somos, porque somos el cuerpo de Cristo, sí, lo sabemos, pero no alcanza solo con saberlo, tenemos que ir un paso más y es verlo. Cuando lo vemos, automáticamente nos volvemos estables. La efectividad está en ser uno, estar juntos, unánimes, en acuerdo, perseverando, avanzando hacia la misma dirección, obedeciendo cada uno a la cabeza, que no es el pastor, lógicamente, que es Cristo. Hebreos 10:5 dice, está hablando Cristo, Hebreos 10:5, NTV dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Cuando Cristo vino al mundo, y vino a un estuche llamado Jesús, Cristo le está diciendo a Dios Padre, no quisiste más sacrificios, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Cristo ofreció su cuerpo, ese cuerpo llamado Jesús, para que hoy podamos estar reunidos y tener un Padre y celebrar el Padre como hoy celebramos, ese Padre celestial que va más allá de cualquier barrera. Ahora, ese cuerpo que fue sembrado, y como hoy hablaba José de esa ley, todo lo que se siembra, se cosecha. Jesús sembró un cuerpo en la cruz del Calvario y cosechó también un cuerpo, que somos nosotros. Nosotros somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. Era necesario que Él entregue su cuerpo para que hoy pueda disfrutar de un nuevo cuerpo que pueda llegar a otras dimensiones, porque no se limitaba como el cuerpo que tenía en la tierra llamado Jesús. Puede ir más allá. Ahora, el cuerpo de Cristo son millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho del mundo, llegando a lugares en los que el cuerpo de Jesús nunca hubiera podido llegar. Por eso entendemos cuando Jesús le dijo a los discípulos, ahí en Juan 14:12 dice, mayores cosas que estas harán. Le estaba hablando Jesús a sus discípulos que veían todos los milagros que Jesús estaba haciendo, pero dijo, muchachos, mayores cosas que estas harán. Y los discípulos no entendían, porque dice, Jesús, estás caminando sobre el mar, estás sanando enfermos, ¿qué podemos hacer mayor que eso? Uno solo no puede hacer nada, pero millones y millones a lo largo del mundo pueden hacer mucho más que eso. Y eso es lo que somos nosotros hoy en día, el cuerpo de Cristo avanzando, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo avanzando. Versículos que afirman que somos el cuerpo de Cristo, Colosenses 1:18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es Primera de Corintios 12:26. Fíjense lo que dice. Todo, a ver, vamos a leer todos juntos, así no se me duerme. ¿Qué dice? A ver. Perfecto, ¿no? Todos ustedes en conjunto, fíjense, todos ustedes individual, no, en conjunto, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y ustedes dirán, no, pero yo no tengo conocimiento, ¿qué voy a hacer? Sos el cuerpo de Cristo.
Permití que Dios siga creciendo en tu vida. Sos el cuerpo de Cristo. Dios está obrando, pero sos el cuerpo de Cristo. Efesios 4:15 dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todos así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. No importa el crecimiento que tengamos, somos cuerpo de Cristo. Dios está obrando en nuestras vidas hasta parecernos más a Cristo, que es la cabeza. Efesios 4:16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Él es Jesucristo, ¿no? Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función, cada parte de nosotros, al cumplir con su función, una función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué hermoso versículo, recíbalo en su espíritu. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia que Dios mismo sigue edificando. Una iglesia que no está terminada. Dios la está edificando, la sigue perfeccionando, no con ladrillos, todos iguales y perfectos. La palabra de Dios dice que la está edificando con piedras vivas. Y las piedras tienen la particularidad de ser de distintas formas, de distintos tamaños. Las piedras tienen la particularidad de ser difíciles de encajar una con otra. Lo vemos acá en Caleta cuando caminamos por la costanera. Dice la palabra de Dios que Él, ahí en 1 de Pedro 2:5, Él está formando y edificando esa iglesia con cada uno de nosotros, que somos piedras vivas. 1 de Pedro 2:5 dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que acepta por medio de Jesucristo. Qué hermosa palabra. Que algo se despierte en nosotros, que podamos ver lo que realmente somos, que podamos caminar desde un lugar como iglesia, como cuerpo, entendiendo que al reunirnos algo se genera, algo se desata. Hay una sinergia que empieza a impulsarnos y a hacer que lo que no podemos hacer uno solo, cuando nos reunimos, se va multiplicando, no se va sumando. Por eso, Deuteronomio 32:30, es el último versículo que leo, dice: ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10.000 si el Señor no los hubiera entregado? Y esto es sinergia. 1 hacen huir a 1000, pero 2 a 10.000. Acá somos mucho más que 2. ¿Saben que sinergia, la definición física, dice que se entiende que hay sinergia positiva cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada elemento o de cada parte actuando aisladamente? Esto se resume de manera muy simple con el aforismo 1 y 1 hacen 3 y con el versículo que acabo de leer. La sinergia
es que cuando nos juntamos, cuando nos reunimos con la misma intencionalidad, con la misma pasión, con el mismo objetivo, podemos hacer cosas que aisladamente cada uno en su lugar nunca podría lograr. Porque se genera esa pasión, se genera esa fuerza que va más allá de una suma o de una lógica matemática. Esa es la sinergia que tenemos que tratar de seguir fomentando en nosotros. No para tener una congregación llena de personas, sino para expresar verdaderamente a ese Cristo vivo. Para mostrar a un Cristo que va más allá de cuatro paredes, que se expresa a través de una iglesia con una funcionalidad clara en cada lugar donde está funcionando, llevando amor, llevando luz, llevando esa pasión, mostrando ese favor para con la gente. Dice uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo que vemos imperfecto, con tremendos problemas, Dios lo amó. Por eso pudo hacer algo por él. No podemos cambiar nada que no amamos. Que Dios ponga en nuestro corazón ese amor para empezar a amar y de esa manera poder influenciar.